Así es. Tal cual usted lo señala, la verdad es que el balance un año después de iniciar la pandemia no es el mejor balance que podríamos tener. La verdad es que estamos un poco tristes por esto. La situación actual, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no es cierto? La situación actual no es la mejor, bastante preocupante. Y ha sido una situación que se ha mantenido en el tiempo, desde que se inició la pandemia, que ha tenido ciertos altos y bajos, con algún periodo de mejoría durante el fin del año pasado, pero que desde diciembre a la fecha ha estado en constante alza y esto ha provocado, ¿no es cierto?, un estrés enorme a nivel de todo el sistema de salud que está trabajando en esto a nivel regional y nacional, por cierto, pero como estamos en la región, aprovechamos de hablar de la situación que están viviendo los equipos de salud en la región, en los hospitales, en el Hospital Regional Temuco, en los hospitales periféricos, en los nodos, ¿no es cierto? En todos, sin excepción, hoy día hay un gran estrés por la exigencia de los pacientes que están consultando por COVID y con equipos que están muy agotados, son equipos de, digamos, muy específicos, equipos entrenados, ¿no es cierto?, que no son fáciles de reemplazar y que han estado sometidos a este estrés permanente con riesgos también, ¿no es cierto?, ellos de contagiarse, con riesgo de contagiar a su familia, en fin, una serie de situaciones que ocurren dentro del hospital y que son propias de nuestro trabajo, ¿ah? Pero lo que nosotros hemos querido siempre dejar en claro es que no tiene mucho sentido esforzarse tanto aquí adentro, ¿cierto? Si por un lado las políticas o las decisiones que se toman fuera de los hospitales y la conducta de las personas, ¿no es cierto?, no es acorde con la situación que estamos viviendo dentro del hospital. Eso es lo que decepciona un poco, eso es lo que nos genera un poco de preocupación y de esperanza, ¿no es cierto? Estamos ahora, nosotros no vamos a perder la esperanza nunca, pero nos genera algunos momentos de incertidumbre. Nuestros colegas que trabajan en las unidades de críticos se sienten sobrepasados. Entonces, la idea nuestra es poder transmitir ese sentimiento hacia la población y también hacia las autoridades para que sientan un poco lo que sienten los colegas que están trabajando, los equipos que están trabajando al interior de las unidades de pacientes críticos, que es algo muy terrible en estos momentos. Hay mucha exigencia. Claro, se habla de camas críticas, se habla de sectores de urgencia, pero eso no es solo material, no son camillas, no son camas, no son equipos, son personas y eso es finalmente lo que debería importar en lo que significa el control de una pandemia tan grave como la que estamos viviendo. Le decía, doctor, que en definitiva el concepto de cama crítica no involucra solo el elemento, la cama, sino que hay todo un tema profesional y técnico que son seres humanos que están trabajando ahí. Claro, claro. Nosotros no reclamamos por lo que nos toca vivir, es nuestro trabajo. Nosotros reclamamos porque esto, en el fondo, se ha mantenido en el tiempo y creemos que se pudo haber hecho de una manera distinta, como para poder evitar toda la situación que estamos viviendo. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a seguir trabajando, es nuestra obligación, pero queremos hacerlo en las mejores condiciones posibles y quisiéramos, ¿no es cierto?, que como decía recién, la gente a cargo, las autoridades y también la población no bajen la guardia. Este no es el momento, estamos en el peor momento de la pandemia, que ya estamos pasando los números del año pasado, del peor momento del año pasado. Y tal como usted dice, los equipos, esto es mucho más que una cama, ¿no es cierto? Y cuando se habla de que queda no sé, pues quedan, decían ayer, 190 camas, 180 camas, 150 camas, son números bastante relativos porque esto se va modificando durante el día. Aquí en la región la ocupación está cercana a 100%. Y de repente quedan 2 camas disponibles, pero esas 2 camas están destinadas ya para otros pacientes. De repente uno puede decir, ya, pues se pueden ampliar las camas, puede haber más número de camas en otros servicios, como ya lo hemos ido haciendo. Se han ido transformando camas, ¿no es cierto?, normales, estándar, a camas críticas, pero resulta que eso también tiene una necesidad de equipo especializado para atenderlo. Entonces no es solo tener el espacio físico, como usted dice, y eso es lo que nos está pasando en este momento, y nosotros volvemos a repetir algo que hemos dicho en todos los tonos y en todo momento. No hay que olvidarse de los pacientes que tienen otras patologías no COVID. Estamos llenos de pacientes de otras cosas, y eso ha sido una de las diferencias también
en relación a la primera ola que vivimos. Tenemos muchos pacientes con patología compleja que también requiere camas críticas y que en muchos casos pueden llegar a tener una atención que no es la correcta o no es la ideal, porque estamos tan llenos de pacientes en todos lados que estamos haciendo lo posible. Entonces, hay que hacer también un llamado, ¿no es cierto?, a las personas a cuidarse del COVID, pero también a cuidarse de no caer en otros problemas, cuidarse de sus enfermedades de base, tener autocuidado en relación a patologías crónicas, Doctor, cuidarse también de no tener accidentes de tránsito, cosas. Es un mal momento para eso. a propósito que usted lo menciona, las enfermedades de base y esta prioridad que se ha entregado al gobierno, primero con los adultos mayores y ahora con los enfermos crónicos. Aquí me dice, oye, yo tengo 38 años, 34 años y no tengo para cuándo poder vacunarme. ¿Cuál es el sentido que efectivamente se atiende primero a los enfermos con patologías crónicas? Bueno, el sentido es muy simple. Se estudió cuáles eran las poblaciones de más riesgo. Recuerden ustedes que el COVID está afectando a las poblaciones de adultos mayores y los pacientes que tienen patologías sobreagregadas. Y esos pacientes son los que están llenando en este momento las camas críticas y que están con riesgo de muerte. Entonces, es bastante obvio que por priorización hay que preocuparse primero de los pacientes que tienen más riesgo. En ese sentido no hay ninguna duda que sí debe ser. Y hay que ir progresivamente, ¿no es cierto?, hacia los grupos que tienen menos riesgo. Mientras tanto, el desafío y el mensaje es que cada uno tiene que seguir con su autocuidado. Es decir, yo, si no me he vacunado, yo ahora me vacuné porque soy funcionario de la salud, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en mi familia hay gente, mis papás se vacunaron, pero hay personas que no se han vacunado. Entonces, esas personas que no se han vacunado tienen que seguir teniendo el cuidado, ¿no es cierto?, que habían tenido hasta ahora y sin contagiarse. O sea, por lo tanto, es importante saber que la vacuna va a llegar y va a llegar a todos, pero no es fácil. Estamos vacunando, ¿no es cierto?, a un número aceleradísimo día a día, pero esto no es llegar y vacunar a toda la población, ¿no es cierto? Nos vamos a demorar un par de semanas, un par de meses incluso en esto. Entonces, hay que tener paciencia, por favor. La gente que es más joven y que no tiene factores de riesgo va a tener que esperar todavía un poco más para vacunarse, pero hay que entender que en ese intertanto se está vacunando con gente con más riesgo y por otro lado, ¿no es cierto?, sabemos que tenemos la vacuna, tenemos la fortuna de poder decir que en nuestro país tenemos las dosis aseguradas para toda la población, situación que en el mundo, en Latinoamérica especialmente no está disponible. Entonces hay que tener un poco de paciencia y mientras tanto, por favor, a cuidarse, a mantener las medidas de precaución, a mantener el distanciamiento físico, a no tener actividades de riesgo en espacios cerrados, por favor. Es muy importante, tenemos que cortar este tema desde raíz y tenemos que hacer tal vez un último esfuerzo. No sé si va a ser el último, pero con la vacuna, mirando ¿no es cierto?, el proceso de vacunación que está en curso, uno tendría a pensar que hay una luz de esperanza a que esto se termine pronto, pero tenemos que estar todos vacunados y seguir cuidándonos para evitar que el flujo del virus siga circulando, para que el virus no circule y también evitar que vayan a entrar desde afuera las nuevas variantes, que nos pueden complicar todo el panorama. Perfecto, doctor. Le agradecemos la gentileza, una buena recomendación y seguimos atentos en cualquier momento para seguir escuchando la opinión de su gremio y particularmente entregarnos estas medidas que tanto necesitamos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes, que estén bien.